Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de la continuidad de lo que hemos estado hablando, que es la parte de la autoobservación. A veces no nos cuesta o qué es esta parte de observarte a ti, ¿no? Es ser reconocer y aceptar el cómo eres, cómo actúas, reconocer tus habilidades, reconocer tus defectos, reconocer tus actitudes. Es como observarte tu personalidad, que muchas veces la verdad es que no lo hacemos. Nos cuesta mucho trabajo como autoanalizarnos, como ver, a ver, qué estamos bien, qué estamos mal, qué vemos en cierta forma, el cómo estamos manejando cierta situación, el cómo vamos, el cómo estamos y el cómo nosotros podemos generar o hacer ciertas cosas. Nos cuesta mucho trabajo observarnos esta parte, o sea, el autoanalizarte, decirte, a ver, estoy bien en esto, estas son mis habilidades, mis defectos, esta parte de poder reconocer lo que haces bien, lo que haces mal, el reconocer que cierta forma o cierto modo lo estás llevando bien o mal. Es una parte que nos cuesta mucho trabajo como seres humanos porque la verdad es que es muy difícil que tú te autoveas, te autoobserves. Es más fácil que veas al de enfrente, que observes al de enfrente, que cheques al que está enfrente de ti, que verte a ti. Es como muy difícil, ¿no? Porque a veces hay personas que sí dicen, no, es que soy así y así, o soy de estas características o de esta forma. Pero hay muchas personas que no lo hacen. Es mucho más fácil ver el de enfrente o incluso en esta parte que lo que hemos hablado, de que tus decisiones, de tu causa-efecto, no lo reconoces, no lo ves, ¿no? Es más fácil echarle la culpa a terceras personas, decir, es que por ti estoy así, es que por ti sucedió esto, es que por ti, ¿no? Y no ver y no reconocer en lo que te equivocas, en lo que haces bien y lo que haces mal. Por esta parte de la autoobservación es eso, el verte reconocerte ciertas cosas, ciertas características de ti mismo, ¿no? De tu personalidad, de tu ser humano que eres, de tu pensamiento, de tu emoción, de lo que sientes, de cómo estás, de cómo actúas, de tu mismo estrés, de tu misma autoestima, verte y analizarte. A veces eso es muy complicado, ¿no? A veces no reconocemos el que dices, bueno, ¿por qué mi autoestima no está bien? ¿Qué me faltó? ¿Qué proceso de pérdida puedo tener? ¿O qué proceso emocional lo tengo muy difícil? ¿O qué proceso es muy complicado para que las cosas no sucedan bien? Si eso no se da, pues es muy difícil que las cosas puedan llegar como tienen que llegar. A veces es muy complicado que las cosas se puedan dar. A veces es muy difícil que las cosas puedan llegar de cierta forma o de cierta manera. A nosotros nos cuesta como seres humanos reconocer eso, ¿no? A veces es como esta parte de no entender. Y esto tiene que ver mucho a lo mejor con el mismo ego, de que tú dices, es que estoy así y de esta forma, y yo soy el mejor de todos, pero realmente acuérdense que cuando tenemos el ego alto, tenemos la autoestima baja, entonces no vemos una realidad de nosotros mismos. El reconocerte y aceptarte, ¿no? Por eso esta parte del autoconocimiento tiene que ver con la autoobservación, que también tiene que ver con la resiliencia y con esta parte del centrarte, de verte, o sea que todo es un conjunto de cierta forma. Si tú no te ves, que ya hablamos del autoconocimiento, de decirte, a ver, ¿cómo me conozco? ¿De qué manera lo sé? Entra la parte de la observación. ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo manejar? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo en cierta forma y de cierto modo? Históricamente, los seres humanos, por historia, por época y demás, es muy difícil que se observan, ¿no? Es como una naturaleza de nosotros mismos. Es ver esta parte, decir, a ver, si me analizo, si lo hago o no lo hago. Hay personas que sí lo hacen, pero muy pocas personas lo pueden hacer. A ver, hice bien, hice mal, lo autoanalizo, veo, observo, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Pero cuando empieza con tu ego, no, es que yo estoy muy bien y no pasa nada, entonces ahí no te estás observando, ahí no te estás analizando, porque para ti está bien todo lo que estás haciendo, aunque las cosas están mal, aunque hayas tomado una decisión equivocada, aunque hayas lastimado a otras personas, para ti no está mal, está bien, pero no estás viéndote esta parte de esa realidad, de esa, incluso las creencias pueden ser parte fundamental de cómo tú también estás, ¿no? Acuérdense que las creencias, pues, las tenemos en la parte familiar, social, tu entorno, creencias positivas y creencias, pues, negativas. Si tu creencia es, pues, yo estoy bien, estoy con mi creencia social, yo lo llevo manejando súper bien, las cosas están bien, pues, entonces no pasa nada. Que también puede ser como esta parte de la moneda positivo y negativo también.
No es que te flageles, porque también una de las cosas de observación es que te flagelas también muchas veces. No estoy bien, te sientes el sufrido, te sientes el mal, te sientes que no estás en cierta forma o cierta manera, digámoslo así, en una parte lineal contigo mismo, ¿no? También el autoflagelarte, ¿eh? No es observarte y decir, ay, es que tengo lástima por mí mismo y yo quiero que los demás tengan lástima por mí. Es muy fácil, porque como que a veces esa parte es muy cómoda, ¿no? Esa parte, esa emoción es muy cómoda, el verte así o sentirte así. ¿Por qué? Pues que a lo mejor con todo el entorno es decir, ay, pues pobrecito, no está bien, ¿no? Como que generas lástima en otras personas y tampoco es sano. Entonces tampoco esta parte estás viendo, observándote que no estás haciendo las cosas bien. Cuando tú analizas, cuando tú observas, cuando tú haces que las cosas se den, entonces las cosas pueden llegar de mejor manera. Por eso les digo que cuando tú reconoces lo que haces bien o lo que haces mal, es mucho más fácil que te observes y veas y te analices. Cheques de qué manera o de qué forma las cosas pueden funcionar o de qué manera las cosas se pueden dar. Porque es una cuestión muy complicada. El reconocerte, observarte es muy difícil. Porque a veces pues, puedes ver cosas positivas, puedes ver cosas negativas, puedes ver cosas que no te gustan, puedes observar cosas que no te agradan. Y dices, no, pues yo prefiero estar así, ¿no? Como estoy y no ver una realidad que no me gusta. Y entonces esta parte pues te lleva a otras situaciones. Y una de las cosas importantes es como esta parte de quién soy, ¿no? Decir, a ver, ¿quién soy? Esta persona, ¿quién es Alejandro? ¿Quién es Alma? ¿Quién es Marta? O sea, ¿quién soy yo? ¿No? Muchas veces es como escribir esta parte, decir, soy esta persona con estas características positivas y negativas. Y entonces empiezas a observarte en esta situación, positivo o negativo. Acuérdense que todos somos duales. Entonces te empiezas a observar en cierta forma de cómo lo llevas a cabo. Por eso el autoconocimiento viene con la autoobservación, van de la mano. Igual con esta parte de la resiliencia, que muchas veces lo tenemos que tener, que es el conocerte, estar centrado en ciertas formas o esta manera de poder manejarlo. Pero si no es mucho más complicado, porque es mucho más fácil no verte esta parte, ¿no? También tiene que ver con las, digamos, si lo decimos así, con las enfermedades mentales, ¿no? Desde tu emoción, desde tu depresión, desde la autoestima, desde algo que no está bien, ¿no? A veces el ego no te está ayudando, no te está ayudando, siempre quieres, a veces sentirte solo tampoco ayuda, ¿no? Hay personas que les gusta solas, hay otras que no, pero a veces tienes que vivir ese proceso para entender y comprender el cómo estás, el cómo lo sientes, en qué manera lo puedes llevar a cabo, en qué manera lo puedes generar. Si eso haces, pues vas a reflexionar más hacia ciertas cosas que tienes. Muchas veces no reflexionamos, nos cuesta mucho. Reflexionas a terceras personas, ¿no? Al de enfrente, al que está, pero reflexionar contigo de la manera como estás, de quién eres, cómo eres, de qué lo puedes hacer, de qué manera lo puedes hacer y cómo lo puedes controlar, pues entonces eso es mucho más fácil. Pero si no reflexionas en ese sentido, decir quién soy, qué persona soy, buena, mala, no hay buenos ni malos, acuérdense, pero sí es qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué reconozco de mí, de mi emoción, de mi palabra, de mi pensamiento, de lo que digo, de lo que hago, a quién lastimo, a quién no lastimo. Y entonces esta parte de observación te va a ayudar mucho más a entenderte a ti. Porque es muy difícil que nos entendamos nosotros como seres humanos individuales. Te cuesta mucho trabajo, la verdad. Y puedes ver un entorno espiritual, ¿no? Decirte, sí, es que espiritualmente, energéticamente te puede ayudar en esto, te puede ayudar en lo otro. Pero también esto tiene que ver mucho con tu campo áurico, con tu campo energético, que si tú no te observas cómo estás, cómo vibras en esa forma, pues vas a expender esa vibración hacia lo positivo o hacia lo negativo. Es decir, me conozco de tal manera que puede ayudarme a que a lo mejor tu campo áurico cambie dependiendo si es positivo o negativo, ¿no? En lugar de tenerlo negativo, lo puedes tener positivo. El amarillo, el morado, el azul, el color que tengas en este momento. Y que eso te puede ayudar o desayudar muchas veces.
Y a veces no entendemos esta parte y esa conciencia. Una de las cosas creo que también no tenemos la conciencia como seres humanos de verte a ti. La parte de la conciencia es mucho más fácil que digas, ah, sí, soy así y así, pero lo sacas, o sea, lo dices, pero no lo sientes. O sea, no tienes esa parte de la conciencia. Y a veces la conciencia es muy importante. Decir, a ver, sí, cómo soy, de qué manera soy, qué características buenas y malas tengo. La parte de la conciencia es fundamental en esta parte de observación. Cuando somos conscientes de lo que hacemos bueno y malo, es mucho más fácil que tú cambies a lo mejor tu chip, a lo mejor tu parte emocional, cambies tu entorno, cambies todo, porque te estás autoconociendo, estás reconociendo, por ejemplo, que tomaste una mala decisión y que no le estás echando culpa a terceros. Yo tomé esta decisión y entonces tengo la responsabilidad de esa decisión. Y por esa decisión me pasó esto, esto y esto, esto y esto. Bueno y malo. Normalmente cuando es malo siempre le vas a echar la culpa a terceros. Cuando es bueno, pues sí, yo fui, yo lo hice. Pero tienes que ver esta parte de dualidad. Acuérdense que todos somos duales. Entonces la parte de la dualidad es fundamental que lo podamos llevar a cabo. Decir, hacer, cómo lo tenemos, cómo lo comprendemos y cómo lo hacemos. Si no, nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces, si tú entiendes esa parte de observación, decir, me equivoqué en esto, hice esto, lastimé esto, o a cierta forma en negativo, por ejemplo, eso te va a hacer reconocer y aceptar ciertas situaciones. Entonces vas a cambiar como tu energía, tu modo, tu campo áurico, tu campo energético, decir, sí, es diferente. Entonces te vas a poner a analizar lo que no está bien para cambiarlo, transformarlo y ayudarte a hacer otra cosa distinta. Y a lo mejor esa modificación que tienes que de pensamiento, de emoción, de palabra, te puede ayudar. Si no estamos en esta parte de observación, no podemos entender cómo somos y de qué manera estamos haciéndolo. Por eso la reflexión es muy buena. Muy poca gente es reflexivo con uno mismo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué me equivoqué? ¿O qué cosas están fluyendo para mí? Y reflexionar, sí, lo hice muy bien, creo que por aquí me puedo ir, porque puedo tener un objetivo personal, laboral, familiar, de pareja, de tu entorno. Si no lo ves y no lo analizas, entonces las cosas pueden modificarse o cambiarse en cierta situación. Si no, las cosas van a ser como muy complicadas, muchas veces. Y entonces es muy fácil de flagelarte, porque me pasa, porque me equivoqué, que hice mal, que no hice mal, yo no me merecía, ¿no? Acuérdense que muchas veces es de, yo no merezco esto, yo no merezco lo otro, yo no merezco lo que pasó, yo no merezco... Y a veces no entendemos como seres humanos que no es de merecimiento, sino de la acción y lo que hacemos, de la forma que lo hacemos y de la manera como lo hacemos, de las decisiones que tomamos y de lo que podemos hacer. Pero es muy fácil que el ser humano diga, pues, pobrecito de mí, me equivoqué, pobrecito de mí, no me estoy yendo bien. Pero no te estás analizando y observando, a ver, ¿qué me equivoqué? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Decir, oye, no me lo merezco. Tal vez la vida, el universo, quien quieras, te dice, sí, sí te lo mereces. Pero si tú no estás reconociendo porque a lo mejor te equivocaste, a lo mejor hiciste mal, y a lo mejor tuviste una causa-consecuencia, a lo mejor tienes un karma por alguna situación que hagas, y entonces analizarlo. Y decir, no, pues siempre vas a decir, no, pues es que yo no lastimé a nadie, pues a lo mejor sí. Entonces no te observas, no te analizas, no checas, no ves. Por eso es importante esta parte de la observación, que viene siendo también como una parte energética, que lo digamos así, como transmutarte esa energía, decir, si me equivoqué, ¿cómo lo puedo cambiar? No, analizo, observo, veo, y entonces las cosas pueden cambiar o hacer diferente forma. Si no, te va a costar mucho más trabajo. El ego es una de las cosas que no te permite analizarte a ti, observarte, porque el ego lo que va a hacer es taparte. Entonces, acuérdense que cuando el ego está alto, tu autoestima baja. Entonces, si no ves esa parte, es mucho más fácil que tu ego tape tu observación. Dice, no, pues yo estoy bien, las cosas están bien,
no estoy haciendo nada malo, las cosas están fluyendo, las cosas pueden estar muy bien, y entonces no ves una realidad. Porque el ser humano es mucho más fácil no ver una realidad, la verdad. Prefiero estar como estoy y estar bien que ver una realidad de lo que no me conviene ver, o ver lo que no me gustaría ver, o ver lo que yo hice, o ver que las cosas no fluyen o hacen o no llega por algo. Y cuando te observas, te analizas y ves, puedes cambiar, modificar y hacer que las cosas puedan darse de diferente forma. ¿Por qué? Porque vas cambiando, porque vas haciendo, te vas autoconociendo y entonces, sí es cierto, me equivoqué en esto, pero ¿cómo lo puedo cambiar de esta forma? ¿No? Me tenía que cruzar la calle, pero yo prefiero cruzarme la calle sin el puente, ¿no? En una avenida, y a lo mejor me atropellan o no me atropellan. En decir, si me analizo en ese pensamiento, me observo que yo puedo tomar la decisión de cruzarme la calle así en una avenida, en lugar de subirme el puente o estar en el semáforo y cruzarme bien, entonces ahí tampoco te estás observando y son decisiones que puedes tomar bien o mal. Es un ejemplo sencillo, pero es muy amplio porque al final esas decisiones que puedas tener, bien o malas, también te afectan. Entonces tampoco estás como analizando, viendo, observarte, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Pero las cosas a veces no fluyen como tú quisieras, a veces las cosas no se dan como tú quisieras. Porque por lo mismo que no nos analizamos, pues echamos la culpa a terceros. Eso es como más común y normal. Decir es que por tu culpa, es que esto, es que el otro, sin saber que te equivocaste. Cuando tú reconoces que no le hiciste bien, cuando tú reconoces que las cosas buenas y malas están, ¿no? Que hiciste cosas buenas, que hiciste cosas malas, que tomaste una decisión bien, que tomaste una decisión mal, si tú reconoces lo que estás haciendo, es mucho más fácil que puedas fluir, es mucho más fácil que las cosas se puedan dar, es mucho más fácil que el camino para ti sea mejor. Si no, va a ser muy complicado. Si no reconoces, una de las cosas siempre es reconocer lo que haces bien, lo que haces mal. Siempre. Entonces, muchas veces es como mejorar tus tomas de decisiones muchas veces, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Como poner una balanza a esa decisión. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Si me conviene hacerlo o no me conviene hacerlo? Entonces, esta parte es fundamental que lo hagas. Si no, te va a costar mucho más trabajo. Y mucho más en hacer o decir o aceptar o cosas así. Es esta parte de no entendimiento. Acuérdense que los seres humanos somos muy complejos. Muy complejos. Podemos ser menos complejos, pero la verdad es que los seres humanos somos muy complejos en todos los sentidos. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarme a centrarme en mí, observarme? Una de las cosas es la meditación, ¿no? En que esta parte de la meditación te puede ayudar como a centrarte, ¿no? A decir, a ver, estoy en paz, me observo, veo que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, qué decisión tomé bien, qué decisión tomé mal. El observarte a lo mejor en una parte, en espacio que tú estés como en tu entorno en paz, tranquilo. Lo puedes hacer también escribiendo, decir, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿No me equivoqué? ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¿No? El autoanálisis. Y eso te va a ayudar como a autoanalizarte y observarte. Y entonces, sí, esto. Y a lo mejor después de una junta o una situación que tuviste complicada, decir, a ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? Entonces ahí te observas y dices, puedo modificar, cambiar o hacer para que las cosas puedan fluir de mejor manera. O ciertas decisiones, proyectos o cosas que hagas pueden salir mejor. Cuando estás como en tu centro, digámoslo así, cuando estás en tu parte central, que también ya hemos hablado del tema, cuando tú estás en tu centro, las cosas funcionan mucho mejor. Y eso tiene que ver con la autoobservación. No esta parte de decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿No? En un espacio cerrado, si quieres, en tu casa, en tu cama, en tu sillón favorito, en donde quieras. Incluso puedes hacer ejercicio en ese momento y estar autoanalizando y pensarte, ¿no? A lo mejor en ese momento escuchas algunas mantras, música, mientras haces ejercicio, corres, y entonces empiezas como a verte, ¿no? Y decirte, ¿qué hice bien, qué hice mal? A lo mejor porque estás en esa parte de hacer ejercicio, estás contigo, estoy haciendo ejercicio, me quiero ver bien y eso te ayuda. O cuando estás en un espacio, puedes estar en un bosque, puedes estar en un jardín, puedes estar en
en un parque, ¿no? Esta parte de, o estos centros de meditación también te puede ayudar mucho, decir, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? Libero y suelto eso que no me está ayudando, ¿no? Y les voy a dar un ejercicio que puede ser sencillo, pero les puede ayudar mucho. En su lugar, en su cama o en su sillón o donde estén ustedes cómodos, traten de escuchar música despacio. Si no se pueden, no pasa nada. Pero traten de inhalar, van a cerrar sus ojos, van a inhalar, respiran profundamente, van a retener y van a soltar. Y otra vez vamos a inhalar, retenemos y soltamos. Inhalamos, retenemos y soltamos. Visualizamos una luz morada, tratando de imaginársela o de estar ahí o estar tranquilos. Si no la pueden ver, no pasa nada. Pero lo que van a decir, me transmuto mi energía para observarme mi verdadero yo, el que soy, el que estoy y el cómo soy. Me observo en mi bien, en mi mal. Esto me va a ayudar a liberar esa energía que no me ayuda, a liberar y soltar esa energía que no es mía. Me observo para mi bien. Mis decisiones son buenas y todo fluye. A la cuenta de 3 abren los ojos. 1, 2, 3. Este ejercicio lo pueden hacer seguido. Les va a ayudar un poco a observarse, les va a ayudar un poco a entenderse ustedes y a lo mejor ya cuando estén un poco más relajados van a decir, ay, pues sí, les van a caer como 20 o su ángel, el universo, quien quiera les va a decir, mira, esto no fue bueno, esto sí fue bueno, las cosas tienen que ser así, las cosas tienen que ser. Uno de los arcángeles que te puede ayudar con esta cuestión de observación es el arcángel Miguel. Y él te dice, mientras te observas quién eres y reflexiones de lo que eres, vas a reconocer la persona quien eres. Si reconoces esa parte, vas a reconocer todo lo que puedes hacer. Si te cuesta mucho trabajo entenderlo, te va a costar mucho más trabajo hacerlo. Pero deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se den. Si te observas a ti, verás que las cosas se pueden dar. Entonces, lo que te dice es eso. Si tú te observas, ves, reconoces las cosas que estás haciendo bien y las cosas que estás haciendo mal, puedes mejor fluir y transmutar como esa energía que no te está ayudando, que no está apoyándote en ti. Entonces, cambiamos esa energía, digámoslo así, ¿no? Negativa, positiva, observándote, modificando. Acuérdense que la personalidad de las personas no se puede cambiar, se pueden modificar. Pero esa parte de observación te puede ayudar a modificar ciertas actitudes, formas, decisiones o cosas asertivas o no asertivas en esta parte de tus creencias también positivas o negativas que te puedan ayudar a estar mejor. Es decir, ay, sí me equivoqué en esto. ¿Cómo lo puedo cambiar? Bueno, ya me equivoqué. ¿Cómo puedo cambiar esta energía? ¿Cómo puedo transmutar esta parte? ¿Cómo puedo ayudarme a poder hacerlo? Muchas veces una de las cosas importantes de la observación es el perdón. El perdón es una de las cuestiones que vamos a hablar del tema más difíciles, porque primero te tienes que perdonar a ti y luego perdonar a tu entorno, ¿no? Muchas veces no se perdona, por eso no se observa. Me equivoqué, hice bien, hice mal. Si hice bien, pues siempre vamos a tener una palomita por las cosas que hicimos bien. Pero si te hiciste mal, pues te vas a flagelar. Decir, no, es que yo no me equivoqué, es que las cosas no fueron así, le vas a echar la culpa a terceras personas. Pero es muy importante que tú te observes, que veas, que te analices. Y muchas veces esta parte de la escritura, eso te puede ayudar mucho. La verdad, decir, a ver, a lo mejor pones a la mitad lo positivo o lo negativo. ¿Cómo soy? Las características que tengo, las características positivas y negativas, y ahí te vas autoanalizando. Dices, ay, sí es cierto, me equivoqué en esto, soy así, soy muy aprensivo, o soy muy enojón, o soy muy alegre, o las cosas me duelen más, o soy una persona que me cuesta más trabajo, fluir, cosas así, ¿no? Y eso también les puede ayudar mucho. Y cuando tienes un beneficio, ¿qué beneficio puedes tener de la autoobservación? Una, que te reconozcas el cómo eres, en positivo y en negativo. Otra, verte a ti, el cómo eres real. La otra es que tú puedes fluir mucho mejor en muchos sentidos, hasta en lo económico, y que te va a ayudar.
Y la otra es que tú estés en paz contigo mismo y eso te va a ayudar a fluir con todo. Si tú estás en paz contigo, de verdad, créeme, todo fluye, el dinero, el bienestar, tu salud, tu trabajo, tu economía, lo que hagas, tu proyecto individual en tu empresa donde estés trabajando, si no es individual, contigo, con tus relaciones, con tus hijos, con todo. Porque entonces dices, ay, sí, estoy así. Todos tienen carácter, todos tenemos un carácter fuerte más o menos. Hay cosas positivas y negativas, pero sí observarte cómo estás. Y esos beneficios te van a ayudar a poder fluir con todo lo demás. Entonces aquí lo que hay que hacer es reconocer lo que estás haciendo bien o mal para que las cosas puedan fluir contigo. Y observarte tus debilidades y actitudes positivas para que las cosas puedan darse de mejor manera. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.